América, buenas tardes España y Europa. Tengo el placer de darles la bienvenida a la segunda jornada del Foro Audiovisual TV Morfosis 2020, dedicado en esta ocasión a la comunicación audiovisual en tiempos de pandemia. Estas jornadas, este foro, se celebran conjuntamente con las 13 jornadas CONTED de contenidos para la televisión digital, aquí en el aula magna de la nau del edifici històric de la Universitat de Valencia. Les recuerdo que este programa es posible gracias a la coproducción llevada a cabo por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, en México, el Taller de Audiovisuals de la Universitat de València y el Centre Cultural de la Universitat de València. Informativos COVID-19 en la comunicación audiovisual de proximidad. La diversidad de contenidos y formatos en la comunicación audiovisual de la pandemia está condicionada por las características específicas del entorno concreto sobre el que se informa. La comunicación audiovisual de proximidad está siendo determinante en el tratamiento informativo de este problema de alcance mundial. Ha sido correspondida la pluralidad informativa que merece la ciudadanía. Han ayudado las redes sociales a fortalecer, a tener una ciudadanía más informada y crítica. ¿Qué formatos han tenido más aceptación? Para abordar estas cuestiones y otras que saldrán a lo largo del debate, contamos con la presencia de expertos que nos guiarán a través de las posibles respuestas y las posibles soluciones a estas preguntas. Conozcamos ahora con un poco más de detalle sus trayectorias académicas y profesionales. Joan Enric Úbeda es director del Gabinete de la Rectora, de Marketing y de Comunicación Institucional de la Universitat de Valencia. Su investigación se centra en la comunicación institucional y política y en los modelos de negocio y gestión en el ámbito audiovisual. Raquel Ejerique es directora de informativos de la Radiotelevisión y Web Públicas Valencianas, APUN. Anteriormente trabajó como redactora jefa de investigación en el diario.es y ha sido nominada a la mejor cobertura en los premios Gabriel García Márquez 2019. Antonio Laguna es profesor titular de periodismo en la Universitat de Valencia. Ha ejercido diversos cargos académicos en varias universidades, así como cargos en la administración pública. Es doctor en Historia y ha publicado una extensa obra sobre historia de la comunicación. La participación en este debate no se limita exclusivamente a los expertos que nos acompañan, sino que también puede hacerse a través de Twitter con el hashtag TVMorfosis. Al final de la sesión, al final de la mesa, haremos una selección de las preguntas que hayan llegado a través de este hashtag para planteárselas a nuestros expertos. Ahora, en este momento y en un primer turno inicial, tiene la palabra Joan Enric Úbeda. Muchas gracias, Germán. Buenas tardes, Europa. Buenos días, Iberoamérica. Estamos viviendo un tiempo excepcional, un tiempo único en todo el mundo. En este contexto de pandemia global, la mayor parte de estados han tomado decisiones como el estado de alarma, como situaciones de emergencia, condiciones excepcionales en el ordenamiento jurídico, y también se han tomado decisiones en muchos estados de confinamiento temporal de todas las personas en sus domicilios o también de territorios desde una perspectiva perimetral. Vamos a hablar un poquito más del caso español, pero en todos ellos, en todas las realidades, al final las personas en este tiempo tan excepcional lo que necesita es información. Yo incluso diría que más que información, que ha habido una ansiedad informativa y una dificultad también de información en la proximidad más inmediata. Me refiero al entorno más local, más de ciudad. En este contexto, la gente ha elegido para informarse la televisión principalmente. El 56,4% de la población la ha elegido frente a otros medios, como puede ser la prensa o Internet, que también ha tenido un importante auge. Y hemos alcanzado en televisión unos récords históricos. El domingo 15 de marzo en España se batió un récord de 344 minutos de televisión consumidos por persona y el 22 de marzo de 426 minutos. Son récords históricos en la historia de nuestra televisión. Y los informativos televisivos en el mes en España de declaración de estado de alarma, en marzo de 2020, supusieron un incremento de un 30% de audiencias, hasta alcanzar los 9,6 millones acumulados entre todos los diferentes canales de televisión, frente a los 6,8 millones de espectadores que había tenido en el mes de febrero.
niveles que han vuelto ahora en septiembre a esta, llamémosle, normalidad de unos más de 6 millones de espectadores. De este tiempo tan excepcional, yo diferenciaría 3 periodos o 3 momentos concretos del tiempo. El primero, lo que ha sido el estado de alarma y periodo de confinamiento. Un segundo, lo que ha sido la desescalada o la nueva normalidad en la que hemos estado viviendo hasta hace poco. Y finalmente, el actual estado de alarma en que nos encontramos. En estos 3 tiempos, yo apuntaría a 2 dimensiones. Por una parte, la disponibilidad de fuentes de información y, por otra parte, las limitaciones que ha supuesto en lo audiovisual. Audiovisualmente, creo que podemos destacar 2 fenómenos. La adaptación de los formatos audiovisuales a las restricciones que se han impuesto, especialmente en los momentos de confinamiento, y los recursos a los medios sociales como fuente para obtener información, esa especie de periodismo ciudadano que hemos recuperado y hemos visto con mucha intensidad. Informativamente yo apuntaría 2 cuestiones. Por una parte, la cuestión de la credibilidad y la responsabilidad de los medios de comunicación, el importante papel de servicio público que se ha ejercido ante este periodo de tiempo, el necesario servicio público, y por otra parte, las fakes muy predominantes en los medios sociales. Y por apuntar algo de las fakes, el 93% de los españoles consideran que son un problema y el 69,1% que citan las redes sociales como el canal por el que se difunden las fake news. Eso hace que la confianza por medios se sitúe en el mayor nivel de confianza, la televisión como medio, seguida de prensa, y en los niveles más bajos, Internet. Y también en la percepción de veracidad de los medios, la televisión se sitúa a niveles muy similares a la prensa, bastante por delante de Internet. Por tanto, la televisión ha sido importantísima en este periodo. La televisión ha sido el medio más utilizado para buscar diferentes opiniones, seguido de la prensa. La televisión ha sido el medio más usado y más fiable considerado por todos los grupos de edad, y además yo destacaría también un incremento muy importante de una audiencia de público joven que se ha incorporado a la televisión convencional, a la televisión en abierto, no a la televisión a través de Internet y a la carta, para seguir informativos, para saciar su necesidad de saber qué es lo que estaba ocurriendo y qué es lo que iba a suceder en un tiempo tan incierto como el que hemos vivido y como el que seguimos viviendo. Y yo lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias, don Enrique. Recuerdo a los espectadores que hay un primer turno de palabra en el que se plantean las cuestiones relativas al tema de debate. Tiene en este caso la palabra Raquel Ejerique. Hola, muy buenas tardes, buenos días a todos los que estáis en otro horario. Bueno, yo me gustaría contaros brevemente cuál es la experiencia de una televisión autonómica en un momento de pandemia, ¿no? Por una parte, bueno, APUN, como sabéis, renace, ¿no?, después del cierre de Canal Nou, y renace bueno, en un conflicto político también, con personas que querían abrirla, personas que no querían abrirla, personas que querían abrirla pero que costara 2 duros. Bueno, había todo tipo de modalidades, ¿no? Es una televisión que ha tenido muchas veces que defender lo que era y para qué servía, pero realmente la pandemia, cuando llegó marzo, quedó bastante claro lo que significa tener o no tener un servicio público, en este caso tener o no tener una televisión, imágenes de lo que estaba pasando, ¿no? Si no hubiera existido APUN o un servicio público que se hubiera llamado como se hubiera llamado, ¿no? Pero si no hubiera habido un servicio público audiovisual en la Comunidad Valenciana, realmente lo que hubiéramos sabido de la pandemia hubiera sido Madrid, básicamente, donde he trabajado 14 años y conozco perfectamente el centrismo, ¿no? Ese mal que supone que informativamente todo lo más relevante sucede allí, ¿no? Y lo que sucede allí se convierte en muy relevante. Bueno, pues ese es el panorama que nos habríamos encontrado durante esta pandemia. En aquellos meses, yo recuerdo el mes de marzo, aparte de como periodista, había, y creo que en todos los ciudadanos, había una obsesión informativa de un nivel de, bueno, pues que yo creo que nos levantábamos todos pegados al móvil, luego nos pegábamos a la televisión, nos volvíamos a pegar al móvil. Toda esa información llegaba básicamente de la Moncloa, pero afortunadamente en APUN pudimos, como existíamos, pudimos hacer una cobertura local, autonómica, más allá de las ruedas de prensa, que había 1, 2 y a veces 3 comparecencias diarias, ¿no?, que dábamos en directo. Empezamos a establecer avances informativos, llegamos a dar 7 horas de directo al día y luego pues pudimos, afortunadamente,
mostrar esa realidad que jamás se hubiera mostrado en una televisión nacional, y era la realidad de las medidas valencianas, las afectaciones a sectores productivos valencianos, los efectos de la pandemia en los hospitales valencianos, ¿no? Y yo creo que en la pandemia, espero que en la pandemia se haya consolidado la certeza de la necesidad de un servicio público, ¿no? Sobre todo cuando no tienes competencia, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque creo que el mejor ecosistema democrático es el que tiene un gran número de medios de comunicación y cuanto más variados mejor. No es el caso, no hay televisiones de alcance autonómico, pero bueno, afortunadamente pudimos contar todas esas noticias y seguimos haciéndolo, ¿no? Hemos cogido ya unos hábitos, hemos aprendido cosas y seguimos haciendo avances informativos ante medidas relevantes, etcétera, ¿no? Eso por la parte, digamos, de la pantalla hacia afuera. Lo que pasó de la pantalla hacia adentro fue bastante emocionante, porque en marzo no había mascarillas, tampoco había mascarillas para nuestras cámaras, no había guantes y tampoco había guantes para nuestros periodistas, ¿no? Ellos, como los médicos, a ellos se les citó, hubo una parte, la gente que era especialmente sensible porque tenía alguna enfermedad crónica o bueno, porque tenía cualquier particularidad, trabajó desde casa, pero hubo un gran número de gente, periodistas y cámaras, sobre todo que salían fuera, también había técnicos, pero normalmente estaban dentro, ¿no? de la casa, pero mandamos muchos equipos a hospitales, a urgencias, a centros de salud, unos equipos que en ese momento nadie teníamos las protecciones necesarias. Los ciudadanos no las tenían, ni siquiera los médicos las tenían, ¿no? Y lo digo porque esa gente, muchos de ellos, con toda la razón, no querían ir porque se exponían en ese momento a contagios que en ese momento tampoco estaba muy claro si era por el aire, por superficies, por estornudos. Bueno, pues esa gente cogió los equipos, se montó en los coches y se fue a cubrir los 800 kilómetros de territorio que tiene la Comunidad Valenciana, ¿no? O sea que es bastante evidente que la información, especialmente en un momento como este, es esencial y nosotros como servicio público antepusimos todo eso a las preferencias personales, ¿no? Que era quedarnos en casa protegidos con nuestros seres queridos, ¿no? Pero bueno, alguien tenía que contarlo y hemos aprendido mucho de esa experiencia. Y por acabar, también hemos aprendido de los datos, ¿no? Nos vino, igual que una avalancha de virus, nos vino una avalancha de datos y esto es una crítica y una autocrítica que muchas veces no hemos sabido digerir bien. Creo que todos los medios de comunicación estamos aprendiendo y también enseñó algunas flaquezas. Estábamos todos muy enfocados en la política, en las Corts, en la política nacional. Los medios que mejor reaccionaron al inicio fueron los medios con secciones de ciencia fuertes, ¿no? Con profesionales que cubrían ciencia y temas sociales. Y yo creo que esta lección espero que sirva para el futuro, ¿no? No todo sucede, muchas cosas suceden en los hemiciclos, pero necesitamos también un periodismo audiovisual, local y también diverso en las coberturas no solo de política o de economía, sino también de temas científicos o sociales o sanitarios, ¿no? como ha quedado de manifiesto. Muchas gracias, Raquel, por esta primera intervención. Y en tercer lugar, acompañándonos, está el profesor de la Universidad de Valencia, Antonio Laguna. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Germán. También un fraternal saludo a todas y a todos, especialmente en estos momentos que nos obliga a desarrollar este congreso y esta actividad mediante este tipo de tecnologías, ¿no? Bueno, mi planteamiento va a ser muy coincidente con lo último que se acaba de señalar por parte de Raquel, ¿no? Entiendo que la pandemia, además de provocar un replanteamiento general de la inversión pública, y es evidente que con especial incidencia en salud y ciencia, yo entiendo que también va a obligar a replantearse el papel del Estado para garantizar el derecho a la información veraz y objetiva que tienen todos los ciudadanos. Voy a intentar desarrollar muy brevemente este planteamiento a través de una serie de puntos muy básicos con finalmente alguna conclusión. Y para ello, aprovechando mi condición también de historiador, recordaremos que hace un siglo la gran epidemia de gripe que provocó, entre otros efectos, un replanteamiento de la sanidad pública, en este caso en España, bueno, pues es una iniciativa, es una experiencia que también se puede plantear en estos momentos. En aquella época, cuando se descubrió que dejar en manos de la iniciativa privada o de la caridad eclesiástica, ¿no?, la salud en general era un riesgo también para los ricos,
Bueno, pues la gestión y control de la salud pública pasó a ser también una preocupación del Gobierno. De ser un mero apéndice del Ministerio de Gobernación, muy pronto pasó luego a ser un ministerio propio. Es decir, la pandemia actual entendemos que va a ser también una oportunidad que no hay que perder de vista. Por lo que conocemos por el proyecto de presupuestos y también por los requisitos del Fondo Europeo de Ayuda para la Reconstrucción, el Estado vuelve a cobrar la iniciativa, tanto en materia de educación como de salud, como de ciencia, y viene a demostrar que bueno, ese planteamiento neoliberal y sus míticas teorías autorreguladoras, pues parece ser que tampoco se han podido escapar a la COVID-19. La pandemia, por lo tanto, no solamente va a marcar el desarrollo de la historia planetaria del siglo XXI en términos generales, sino que tendrá efectos escalonados en todos los órdenes de la vida de las personas. Y uno de ellos es en el ámbito de la comunicación, donde entendemos que va a generar o debe generar un replanteamiento del papel de los servicios públicos de radiotelevisión, ya sean locales, regionales o nacionales. Desde marzo hasta mayo sabemos que la crisis provocó un doble efecto, tal y como había sucedido, por otro lado, en otras ocasiones, de grandes impactos mundiales, ¿no? Por un lado, creció exponencialmente la demanda de distracción, es decir, de evasión, lo que explica el crecimiento de varias plataformas, especialmente Netflix, y sobre todo provocó, en segundo lugar, una gran expectación, una gran demanda, que se tradujo en un seguimiento masivo de los informativos. Los índices de audiencia durante el confinamiento, tal y como ya ha señalado Joan Enrique Ubeda, batieron todos los récords desde que tenemos ediciones. Es decir, la necesidad de información a partir del confinamiento devolvió a la televisión la consideración de medio preferido por los ciudadanos. A continuación, de la misma manera que la pandemia ha demostrado la importancia de contar con un servicio público de sanidad que garantice la atención universal, también ha hecho evidente la urgencia de un servicio de información público audiovisual de calidad. Un servicio público en clave local global que utilice los medios audiovisuales clásicos, radio y televisión, pero también las redes sociales, para difundir sus contenidos, que asuma por encima de cualquier tentación de mediciones y rankings el objetivo de informar y formar bajo las pautas que han definido el periodismo de calidad. Esto es, fuentes, fuentes y fuentes. Que abandone por completo el modelo comercial clásico, basado en la publicidad como ingreso central, para pasar a tener un presupuesto público y una renuncia a la absurda competencia con el resto de televisiones en abierto. Que entienda que el entretenimiento ya es patrimonio de las plataformas y que su futuro pasa por la especialización en la información de proximidad. Que se replantee su programación y su parrilla apostando por un predominio del contenido informativo en donde se conjugue la noticia con el reportaje, el análisis con la opinión, el debate con la exposición, el directo con la comparativa retrospectiva. Un modelo donde las imágenes, los personajes y los lugares siempre aparezcan identificados para ganar precisión y evitar confusiones. La pandemia, ahora, como los conflictos políticos antes, demuestra que no es posible dejar en manos del mercado y de las empresas privadas exclusivamente el derecho a la información ciudadana. Demuestra que para gestionar y superar la pandemia es también fundamental contar con un sistema público de información y análisis de la actualidad que forme, oriente y proteja con sus contenidos la vida de las personas. En este sentido, creemos que un servicio público de radiotelevisión, como los que funcionan actualmente en nuestro país, basados en competir con las televisiones comerciales, sobre todo en oferta de entretenimiento, creo que tienen un complicadísimo futuro. Por el contrario, entendemos que la apuesta debe ser la información y el análisis de calidad en claro contraste con lo que hacen los medios comerciales. Esto es, renunciando a la banalización de los temas, al abuso de entrevistas a transeúntes, al periodismo de nota de prensa, al voyerismo de lo impactante y al recurso a las imágenes descontextualizadas. En conclusión y para acabar, la crisis originada por la pandemia del coronavirus creemos que puede convertirse en una oportunidad, como dije al principio. Y no solo coyuntural, por el interés que los espectadores han planteado, sino porque la desinformación, los bulos, las mentiras, la confusión, cuando no el caos, son amenazas reales que pueden sumar víctimas a las cosechadas por el virus. En este sentido, debemos sacar al servicio público de radiotelevisión del mismo grupo en el que se encuentran las televisiones comerciales privadas, porque de no hacerlo la gente compara y elige la que le entretiene más. Lo que pasa, sacar a las televisiones públicas de este mismo ámbito pasa, entre otras cosas, por una regulación de la oferta televisiva
la clasifique según su génesis y según sus fines. Por ejemplo, con la etiqueta de servicio público, de SP, tal y como está pasando, por ejemplo, en el mundo de las comunicaciones terrestres. Es necesario empezar a plantear un cambio de paradigma, concebir una radio-televisión pública como un hospital o una universidad, cuyo funcionamiento no se mide en términos de rentabilidad económica, ni siquiera de audiencias o ingresos publicitarios, sino de rentabilidad social y de salud democrática. Una institución social alimentada mediante un presupuesto general, con organismos públicos de gestión y control, por supuesto, y con periodistas acreditados que ofrezcan a cambio a la sociedad una conciencia crítica, criterios y opiniones, sobre todo para conocer y entender el mundo que nos rodea. Los ciudadanos necesitan cada día saber qué hacer, cuándo, cómo y de qué manera, para evitar la amenaza, entre otras cosas, en estos momentos, del contagio. Necesitan y solicitan saber qué está pasando y por qué está pasando, para no caer en respuestas simples, demagógicas o viscerales. La pandemia pasará, pero seguirán las amenazas, los miedos, las inquietudes y todo tipo de elementos medioambientales que urgirán a los ciudadanos a seguir necesitando un servicio público de información próxima, detallada y de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Laguna. Muchas gracias a los tres ponentes. Y bueno, sin duda han surgido ya, se han planteado ya muchas cuestiones interesantes, pero tiene la palabra Joan Enric Ueda a solicitud propia. Cuando quieras, Joan Enric. Muchas gracias. Pues yo retomo la última expresión del profesor Laguna, esa necesidad de saber qué está pasando, esa necesidad del ser humano. Yo antes apuntaba a esos tres tiempos diferenciados que también han marcado en cierto modo el devenir por los niveles de incertidumbre en los que hemos vivido. Un nivel inicial en el que estamos confinados en los domicilios y, por tanto, donde había una mayor necesidad de saber qué es lo que iba a pasar, una situación de una nueva normalidad, de transición con determinadas medidas que son cambiantes y un estado de alarma actual que nos lleva de nuevo a esa necesidad de saber qué sucede. Yo querría destacar un poco la realidad española, en línea con lo que Raquel apuntaba en su intervención, porque nosotros ahora mismo tenemos diferentes medidas que se están adoptando en diferentes territorios y las adoptan diferentes gobiernos en cada uno de los territorios. El hecho de que un territorio no disponga de su propia televisión le va a excluir a su ciudadanía de la capacidad de saber qué está sucediendo y qué medida está adoptando su gobierno. En el ámbito televisivo no lo podrán saber, no tendrán los informativos, más allá de la cobertura que tengan en el marco estatal. Y yo añadiría un poco más allá, sobre todo además cuando estamos viendo que hay confinamientos perimetrales que afectan no ya a un nivel regional de una comunidad autónoma, que es como se llama en España las diferentes regiones con autonomía política y de gobierno que tenemos, sino a ámbitos muy locales, a ciudades en concreto cerradas. En ese sentido, Raquel apuntaba, el servicio público audiovisual, su importancia, y el profesor Laguna también señalaba qué pasará después. Bueno, esta pandemia parece que sí que ha puesto encima de la mesa la importancia de los servicios públicos. Servicios públicos, en primer lugar, la sanidad pública, por supuesto. En segundo lugar, un sistema de ciencia propio, que tenga sus propios expertos, que pueda contribuir a las investigaciones a nivel internacional, pero que también tenga esos expertos que puedan explicarlo. Y si esos expertos están en los niveles más inmediatos de lo local, nos podrán aproximar a nuestras realidades más concretas desde el conocimiento del ámbito científico internacional y de la realidad local más inmediata. Acabo ya señalando que, como apuntaba el profesor Laguna, en este contexto yo diría que la crisis económica que va a sobrevenir, que está sobreviniendo ya a la crisis sanitaria, nos va a enfrentar a esa crisis publicitaria que se ha anunciado, que se ha señalado, que ya ha pasado, ya ha sucedido, ya la hemos vivido dramáticamente en la última crisis financiera entre 2008 y 2014. Y eso pone contra las cuerdas las cuentas de la empresa informativa, de todos los sectores, también el sector televisivo, por supuesto. Y, por supuesto, hace muy difícil la viabilidad de un proyecto privado audiovisual de ámbito regional y, sobre todo, a un nivel incluso inferior que pueda ser de ámbito local. Por tanto, vuelvo a ese concepto inicial que estábamos hablando de la necesidad de saber qué está pasando, de esa necesidad básica humana de disponer de información independiente con rigor para poder reducir su incertidumbre, con el derecho a la información necesario que solamente pueden garantizar con estabilidad, con confianza y con rigor los servicios públicos.
Muchas gracias, John Enrique. Bueno, yo creo que una de las cuestiones que ha quedado claro, que empieza a estar claro, es un poco la necesidad, ¿no?, de que existan unos medios de comunicación públicos que alcancen o que lleguen allí donde los medios de financiación privada pues, no llegan. Y esta reflexión o este comentario en ocasiones es extensible a otros ámbitos de la gestión pública privada. En cualquier caso, me interesaría plantear una pregunta en concreto, es decir, ¿cuál es la escala de lo próximo? Antes, en su intervención, Raquel Ejerique hacía mención a estos 800 kilómetros, ¿no? Pero ¿cuál es la escala de lo próximo, de lo local? Es decir, ¿cuándo podemos marcar esa diferencia, ¿no?, de lo que sería el interés por parte de la ciudadanía de tener información próxima? Bueno, en el caso del coronavirus nos lo han puesto bastante fácil, ¿no? Lo próximo es si el hospital que tienes o el centro de salud que tienes en tu barrio está colapsado o no, porque en este caso además el coronavirus, esta crisis sanitaria es muy asimétrica, ¿no? Por eso no nos valen muchas veces las cifras que se dan de ocupación de camas de la UCI, ¿no?, de cuidados intensivos o de hospital. Bueno, es que claro, si hacemos una media, eso no es un tratamiento, puede ser autonómico en cuanto a numérico, pero no es un tratamiento local, ¿no? El tratamiento local es si el hospital de Manises está colapsado, si me operan de apendicitis en la FE, si es un riesgo o no, si el General de Castellón atiende trasplantes o los deriva. O sea, que la incidencia del coronavirus es hiperlocal porque afecta a servicios públicos básicos como son los sanitarios, que son los que nos rodean. No nos importa tanto el colapso generalizado de una comunidad autónoma como puede ser Aragón, que el colapso puntual o no de nuestro centro de salud más cercano, ¿no? En ese sentido es esencial ese despliegue del que hablaba antes de 800 kilómetros que hacemos muchos días. Anoche mismo pues teníamos 10 equipos, ¿no?, en 10 puntos de la comunidad, porque es muy diferente unas situaciones de otras situaciones, incluso dentro de la misma provincia o incluso a veces de la misma ciudad, pues depende de qué hospital hablamos, está en mejor o peor circunstancia. Yo creo que cuando tenemos delante algo tan cotidiano, que se ha metido en un virus que se ha metido en el sistema inmunológico, pero también se ha metido en el sistema sanitario, es esencial saber qué partes localmente está tocando, ¿no? Y en ese sentido un servicio público local, autonómico, es fundamental para dar esa variedad, ¿no? Ha surgido en algún momento de las intervenciones la cuestión del factor generacional. Apuntaba John Enrique en su intervención pues bueno, que ha habido un efecto de recuperar por parte de la televisión espectadores que de una manera, pues bueno, no sé si decir natural, se habían desconectado del consumo televisivo. En ese sentido hay un factor generacional. ¿Qué consideraciones, desde la perspectiva de lo que ya se ha planteado, es decir, de la escala de lo próximo, de la escala de lo público, tendría o incorporaría este factor generacional? No sé quién quiere tomar la palabra. No sé si Antonio Laguna. Bueno, lo que pasa, Germán, es que me gustaría, antes de contestar a lo que estás planteando, volver a insistir en lo que he intentado destacar, ¿no? Y es que el modelo de televisión pública, de radiotelevisión pública, que en estos momentos tenemos, tal y como lo conocemos, entiendo que tiene que ser objeto de un profundo replanteamiento en la medida en que está siendo identificado, confundido y a veces igualado a un modelo comercial en abierto para el entretenimiento. Y ese es un modelo que, desde mi punto de vista, desde mi modesta opinión, tiene los días contados, entre otras razones porque, bueno, pues tiene una interpretación política o tiene un desfase económico, etcétera, etcétera. Es decir, yo en este momento lo que estoy diciendo es que o aprovechamos el impacto de la crisis que ha significado el coronavirus para iniciar una reformulación de lo que es un modelo de servicio público de radiotelevisión, o realmente seguiremos con algo que yo entiendo tiene un recorrido corto. Eso por lo que respecta a lo que señalaba Raquel de lo que significa en estos momentos el desafío que se les ha planteado, ¿no? Es muy importante la respuesta que se ha dado, pero entiendo que no es todavía completa, ¿no? La segunda cuestión, bueno, yo creo que sería más oportuno que mis compañeros de panel abordaran el tema, porque bueno, lo que ha demostrado esta pandemia es que la televisión ha concentrado por primera vez por igual la atención de distintos niveles de edad y de distintos sectores sociales, lo cual, como he dicho antes, ha vuelto a situar en el centro de los medios al que se consideraba ya desfasado, especialmente entre los sectores más jóvenes, ¿no? Es decir, a la televisión.
No sé si hay réplica directa o... Hemos notado efectivamente un repunte, ¿no?, de la audiencia desde el mes de marzo. En el primer cuatrimestre creció un 44%. Tenemos un perfil bastante atípico para ser una televisión, porque es una persona joven de 25 a 44 años, mayoritariamente urbanita, ¿no? Es un perfil muy raro de una televisión pública, es un perfil muy top, en realidad, para algunas otras cosas, ¿no? Muchas cadenas matarían por ese perfil porque es el perfil que consume. Pero efectivamente, como éramos la única cadena pública y privada de todo tipo, éramos la única televisión que emitía imágenes locales respecto al coronavirus, pues claro, ha entrado cantidad de gente que no era nuestro perfil habitual, ¿no? Y en ese sentido sí que ha habido un ensanchamiento de la audiencia. Yo, querido profesor, y lo digo no metafóricamente, sino porque fuiste mi profesor hace ya 20 años seguramente, creo que podemos hablar de la información, pero no sé si interesa abrir el debate al entretenimiento o a un modelo de televisión pública. Seguramente esto nos llevaría minutos, horas, incluso años, ¿no? Se está debatiendo también por aquí sobre si televisión pública y cómo debe ser, pero bueno, que estaré encantada de debatir de esto si creéis que es el momento aquí y si no, pues podemos hacer una parte. Joan Enric, sí. Recogiendo un poquito esa cuestión del entretenimiento y del consumo y las diferentes generaciones consumiendo en los diferentes segmentos de población, realmente en el periodo de confinamiento, como tenemos una restricción de consumo temporal, es decir, tenemos unas horas en las que empleamos nuestro tiempo libre al estar encerrados en casa, nos permite consumir más contenido audiovisual. Eso es una realidad. Estos son los datos que apuntaba el profesor Laguna cuando señalaba el incremento de plataformas de televisión de pago. Yo hablo de contenidos audiovisuales dividiéndolo desde la televisión lineal en abierto, las OTTs, la IPTV y diferentes alternativas que tenemos de consumir. Lo que ha sucedido es que realmente el público joven ha vuelto a la televisión. No digo que se haya ido nunca, he estado puntualmente viendo según qué tipo de contenidos, sobre todo los que son contenidos lineales, los que son precederos, los que son en real, y no me refiero a realities. Entonces, esos son los que permiten después esa televisión social que hemos visto en los datos de audiencia, también señalan que ha habido más televisión social que nunca, evidentemente, más comentarios en redes sociales de lo que estábamos viendo en televisión. Pero ¿por qué volver a esa televisión? ¿Por qué ese público joven ve los informativos? Esta restricción temporal que yo decía de consumo nos lleva a estos datos que han explicado ese 30% de repunte de consumo de informativos en global, pero también esa vuelta a la caída en el mes de septiembre. Y pronto vuelta a esos parámetros normales de consumo, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, ¿se podría plantear un Internet público con formatos más innovadores que excedan un poco lo que es el formato de la ventana televisión? ¿O esto es plantear una cuestión próxima a la ciencia ficción? Yo creo que eso es una hibridación de formatos interesante que explorar. Hemos visto que durante estos periodos de confinamiento ha habido más horas de información en televisión también dentro de formatos que se han mantenido en parrilla, porque algunos han caído, sobre todo de entretenimiento. Ha habido más tiempo dedicado a contenido informativo que a contenido informativo. A veces con más opinión, no siempre muy experta, muchas veces más de cuando no ha habido otra opinión, cuando no ha habido más información, tener que insistir y pensar y reflexionar más bien en ámbito de tipo tertulia, pero para que tú puedas retener a un público joven en los informativos, lo sabemos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos el informativo tradicional o buscamos nuevas formas de hibridaciones que nos permitan ese informativo que podría ir en ese contenido, en Internet, en abierto, que puede ir en redes sociales? Porque hemos visto, y no hemos comentado nada, de los espectaculares fake news en redes sociales llegando a objetivos claros de desinformación, manipulando textos de este es el Real Decreto que va a salir con estas medidas que eran falsos. Y esto, yo creo que la gente sí que se ha percatado, los datos de las investigaciones que hay más recientes así lo evidencian, pero nos da pie a que exista ese operador fiable que genere un contenido que lleve un nivel de hibridación. No sé, ¿qué opina Raquel? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, las webs digitales públicas ya existen, ¿no? Y
Uno puede entrar en la web de Televisión Española o de cualquier televisión pública y tiene una web. Es verdad que normalmente se han limitado o se han balanceado hacia ser un poco el escaparate de la televisión, ¿no? Pues que se pueda ver online o en streaming o on demand, series o los informativos y tal. Pero bueno, hay otros modelos, ¿no? Nosotros estamos explorando ese modelo y en un par de meses estará implantado, espero, que es un modelo en el que la web es un medio de comunicación per se y además incorpora todo ese contenido audiovisual, ¿no? O sea que ese debate entre si televisión pública o otros medios, yo creo que realmente no debería existir. Sí que existe, pero no debería existir, porque todos los medios de comunicación que existen públicos tienen un reflejo en la web, ¿no? La pregunta sería, ¿qué hacemos con esa web? ¿La convertimos en un Netflix de la pública? ¿Lo convertimos en un medio de comunicación como El País, El Mundo, ABC o El Confidencial? ¿Qué hacemos con esas webs? Pero sobre todo, ¿es relevante dividir el contenido audiovisual del escrito o lo relevante es el estilo de cadena o el estilo de noticias o quién eres y para qué estás aquí, ¿no? Yo creo que en ese sentido la web nos da muchas oportunidades porque da oportunidades de audio, de vídeo y de texto y la gente puede elegir ahí lo que más le interesa, ¿no? Sin tener que esperar a encender. Yo lo digo mucho en la redacción, ¿no? Es una redacción muy volcada en la televisión porque nació de la televisión, ¿no? Y somos muy telecéntricos todavía. Y siempre hablamos, y yo les digo, nuestro futuro, nuestra audiencia, los ciudadanos, están en la web y en las redes, porque cada vez, o sea, no podemos esperar que sean las 2 menos 5 y que alguien esté justamente en su casa a las 2 menos 5, ¿no? Y que tenga justamente delante una televisión y que justamente coja un mando y justamente apriete el 9, ¿no? Y aparezca punt. Hoy eso ya casi es pedir demasiado, ¿no? A la gente que está trabajando, que come en el trabajo, que va, que viene, ¿no? Entonces, yo creo que hay que explorar todo ese contenido audiovisual y también escrito a través de lo digital. Y explorar probablemente una especialización informativa en una comunicación transversal, ¿no? En un momento tecnológico que es complejo por la coexistencia de diferentes tecnologías de la comunicación. Bueno, hemos alcanzado casi el final del tiempo disponible, pero antes de terminar vamos a dar paso a las preguntas que se han ido planteando, de las cuales hemos hecho una selección a través del hashtag TVMorfosis en Twitter. La primera pregunta es de carácter general, así que nuestros invitados tienen la posibilidad de solicitar la palabra para contestarla. ¿Qué retos se plantea? La pregunta la plantea Joan Pla 9. ¿Qué retos se plantea ahora la televisión de proximidad? No sé si alguno quiere tomar la palabra. Joan Enric. Yo creo que, primero, la televisión de proximidad, ¿a qué nivel de desagregación? ¿Una televisión de proximidad local o una televisión de proximidad regional? Yo ya he señalado antes que desde un punto de vista de viabilidad solamente puede existir un modelo público porque la realidad económica nuestra más reciente así lo ha demostrado y parece que los datos de futuro no apuntan a que pueda ser de otro tipo. Pero ¿cuáles serían los retos? Los retos no solamente son proporcionar una información veraz y una información interesante, de proximidad y que utilice un lenguaje comprensible por la gente, sino también una capacidad para explicar los datos. Antes hemos hecho una mención a los datos. Nuestros datos, por ejemplo, de afectación los tenemos, de afectación por COVID, los tenemos desagregados por municipios y entonces la pregunta es que hace falta una capacidad de profundidad y de análisis en ese ámbito. A nivel regional se puede tener, a nivel local creo que es más complejo. Me interesaría a este punto conocer la opinión del profesor Laguna. Sí, bueno, la idea de proximidad, la idea de extender al terreno de lo local es fundamental, puesto que los grandes medios difícilmente por sus posibilidades pueden llegar ahí. Y además es el hecho diferencial que permite a un servicio público, en este caso de Radiotelevisión Valenciana, poder competir y poder dar servicio y poder dar respuesta a aquello que no se obtiene por otra vía. Es decir, el elemento identitario y el elemento de necesidad informativa son las grandes bazas con las que se tiene que jugar para conseguir construir este servicio público, ¿no? Pongamos por caso una situación meteorológica de casi catástrofe. Bueno, pues es evidente que a partir de lo que significa el impacto de esta situación,
tenemos delimitado los áreas y tenemos concretado un gran interés, en principio, por conocer lo que está pasando, lo cual nos debe llevar inmediatamente a identificar lo que es ese medio de proximidad o ese ámbito de proximidad, ¿no? La toma de decisión es fundamental, ¿no?, para gobernarse en la vida y que no te pase por encima el sistema. En la toma de decisión es fundamental conocer tu entorno, ¿no? Y en ese sentido la televisión pública debe ayudar a conocer el entorno. Eso significa desde qué hospital está más colapsado hasta qué ley autonómica me aplica o si los impuestos locales van a subir, ¿no? En ese sentido es esencial. Y luego la proximidad geográfica es interesante, pero sobre todo yo creo que aquí hablamos de una proximidad cultural y también de la suma de proximidades, que lo que para mí sea próximo será lejos para otra persona, ¿no?, dentro de la propia comunidad. Si yo me siento una persona conservadora y me identifico con valores conservadores, sentiré muy lejano el discurso de un partido progresista, ¿no?, y viceversa. Y en ese sentido la televisión pública debe dar proximidad geográfica, cultural, pero debe atender a una proximidad que sea la de todos y que dentro de ese todos se sentirá inversamente proporcional. El usuario Fara Villamarín plantea la siguiente pregunta que acompaña con una reflexión. ¿Cómo se puede convertir esta información evidente, tan importante, en algo que atraiga a la audiencia tratando de combatir el contenido banal o superficial que abunda en el mundo audiovisual? Una pregunta un poquito compleja por lo que estamos hablando. No sé si continúas tú, Raquel. Bueno, yo la verdad que vengo de prensa escrita y comparto relativamente la afirmación. La comparto relativamente, por una parte la comparto porque la televisión ofrece pocos minutos, no porque seamos tacaños, ¿no?, sino porque normalmente la capacidad de atención del que nos escucha y de nosotros mismos como oyentes y espectadores es limitada, ¿no? Entonces la capacidad de profundización no es mucha, no es tanta como en la prensa escrita o la prensa digital, que al final es prensa escrita igualmente, ¿no? En ese sentido es cierto que hay temas que hay que tratar de una manera con menos profundidad, pero también se añade la potencia de la imagen, ¿no?, que en la prensa escrita no tenemos. Y ahí sí que se compensa, ese mensaje es mucho más potente y puede ser más rico, pero tampoco creo que siempre sea banal, ¿no? Bueno, yo hablo de los servicios informativos. No creo que sea una información banal. Puede ser que no toque en profundidad ningún tema, porque en un minuto o en un minuto 10, ¿no?, que nos hemos dado como convención que tienen que durar las cosas porque no aguantamos la atención mucho más tiempo, pues uno no puede analizar en profundidad nada, ¿no? Pero esa información puede ser relevante y puede estar bien contada y puede ser un relato de gran impacto. De hecho, la televisión bien hecha impacta mucho más que la prensa escrita. Me temo que nos queda escasamente un minuto, con lo cual pediría a nuestros otros dos contertulios que fueran breves en sus respuestas. Joan Enric. Pues muy rápido. ¿Cómo convertirlo? Con esa hibridación que yo hablaba antes, pasando de esa pieza que está armada desde un formato un poquito más clásico a otro tipo de formatos. Se están explorando, lo estamos viendo en la televisión privada, por cierto, y bordeando a veces lo que puede ser la banalidad, bordeando a veces otras cosas. Yo creo que hay que hacerlo con una explicación sencilla, con historias que sean representativas, pero que se alejen de lo que es el morbo y de lo que se alejen de lo que es el caso por el todo y, por supuesto, explicando de una forma muy clara, muy sencilla y pedagógica lo que son los datos reales y lo que está sucediendo. Antonio Laguna, muy brevemente, por favor. Sí, muy brevemente. Yo creo que, además de lo que han dicho, que me sumo a lo que han planteado, el elemento fundamental es ganar credibilidad. Una vez que se gana credibilidad, el oyente, el televidente, acepta ya o tiene una predisposición a aceptar y a convertir lo que se le está diciendo en parte de lo que significa la explicación de su mundo. Por tanto, yo creo que ese es un objetivo en estos momentos fundamental. Derecho a la información, necesidad de estar correctamente informados desde la proximidad, poner en valor lo público frente a lo privado en aquellos espacios donde la comunicación privada no alcanza. Estas podrían ser algunas de las ideas sobre las que hemos debatido y hablado en esta mesa. Muchas gracias a nuestra audiencia por mantener su atención, a los
participantes a través de Twitter por sus preguntas y a Joan Enric Úbeda, Raquel Ejerique y Antonio Laguna por todas sus aportaciones. Muchísimas gracias. A nuestros espectadores simplemente decirles no se desconecten. TV Morfosis con TD continúa en la próxima mesa redonda conducida por la profesora doctora Lola Bañón. Muchas gracias.